Hola niños y niñas, ¿cómo están? Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprende en Casa 3. El día de hoy tendremos una clase ¡wow! Mágica. Pero antes, vamos con Ajolisto que nos va a dar una gran recomendación. Vamos contigo, Ajolisto. Ay, por aquí. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir estas recomendaciones. Y ahora sí, en nuestra asignatura de lengua materna el día de hoy, cuando leemos cuentos, abrimos mundos. Y para eso vamos a hablarle a la maestra Lucero. Hola, maestra. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, saludo de corazón. Ay, a mí también me da mucho gusto que estés bien, porque yo también ya estoy muy lista para iniciar la clase de hoy. Sí. Oye, hablando de clase, ¿qué te pareció la clase de ayer? Ay, muy bien, recordamos los cuentos, los adverbios, los adjetivos. Estamos ya encarrerados. Así es. Es que yo quisiera como comenzar inspirándonos en esta frase, en el nombre de nuestra clase. Cuando leemos cuentos, abrimos mundos. ¿Por qué crees que diga esto? ¿Por qué crees que se llame hoy la clase así? Ay, pues ojalá y esperemos que porque vamos a ver algunos datos o algunas otras cosas acerca de los cuentos que quizá ya, Sí, pues, claro. ya vimos, pero queremos recordar, ¿no? Ujú, o nuevos, ¿no? O nuevos cosas cuentos. también. Fíjate que algunos autores dicen que los cuentos o la lectura en general son como una llave para abrir nuestra imaginación, Cierto. para motivarla, para poder crear también nosotros cuentos, ¿no? O sea, la inspiración, y pues eso, la apertura a mundos nuevos. Sí. Todas las novelas, la poesía, Sí, toda lo la que uno lectura. empieza a imaginarse, ¿no? Ujú, estimula, ¿no? Estimula la imaginación, la creatividad y esto es genial. Y pues sí, así como lo dices, hoy vamos a leer un cuento nuevo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien. La verdad es que primero quiero comenzar diciéndoles que hoy vamos a hablar acerca de los elementos que conforman a un cuento. Muy bien. Es decir, las partes en las que se dividen los cuentos. Por ejemplo, un inicio, un nudo, un desenlace o cierre. Pero para eso propongo volver a trabajar con nuestra bolsita y unos papelitos. Perfecto. Mira, va a ser esto como un juego, competencia más o menos. Ok. Mira, yo voy a escribir aquí nuestros nombres. Muy bien. ¿Sale? Por turnos vamos a ir sacando un papelito. Sí. El papelito, elemento del cuento que nos salga, lo tenemos que explicar. Uy. A ver si nos acordamos Uy, a ver si me de qué acuerdo. trata. ¿Sale? Ok. Y pues ganamos un punto. Va. Si lo decimos bien, ganamos un punto y si no, pues la otra persona puede tener la opción de contestar. Perfecto. ¿Ok? Entonces primero voy a poner aquí tu nombre Muy bien. Estamos para listos. anotar tu puntaje Muy bien. y el mío de este lado. Listo. A ver, María. aquí. ¿Listos, listas? Lista. Dice nudo o desarrollo. Acuérdate, a ver. ¿Qué es lo que habla esta parte, este elemento de los cuentos?
Ay, creo que es donde se desarrolla el conflicto Ok. de la historia. Y pues ya se desarrolla la trama. Claro. Y creo que ya, ¿no? Sí, es la acción principal del cuento. Ahí encontramos el conflicto y toda la acción que hacen toda la acción, lo bueno de los cuentos, que hacen los personajes para resolver esto, ¿no? Para enfrentarse al conflicto. Perfecto. Muy bien, Mariana. Tienes una primer palomita. Muy bien. Muy bien. Entonces, te voy Ahora, afuera. a ver. Le toca Saca a uno usted. para mí y me lo dices, por favor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, le toca planteamiento o inicio. Ah, esto es muy interesante. A Es ver. el inicio de los cuentos. Yo recuerdo que en el inicio pues se presentan a los personajes que intervienen en el cuento, o por lo menos al personaje principal. También es muy importante porque fíjate que se habla de una cierta normalidad en ese mundo que habla el cuento. Esa normalidad posteriormente va a ser interrumpida por el conflicto. Entonces el inicio es muy importante porque nos plantea pues a los personajes y la normalidad en la que ellos viven Perfecto. y que va a ser después interrumpida por el conflicto. Ay, pues ¿Consideras ponga- que di una buena respuesta? Sí, Ah, bueno. se ganó su palomita. Ok, perfecto. Y ahí Te va. toca, Mariana. Ahí va. Y dice desenlace o cierre. Ay, pues es donde se arregla el conflicto o sí, ¿no? Ahora sí que el nudo se desanuda. Muy bien, lo ¿Estamos de dijiste muy acuerdo? bien. Entonces ya el conflicto se resuelve y los personajes ya pueden regresar a una normalidad. Ah, muy bien, Mariana, perfecto. Eso es justamente el cierre o desenlace, la resolución del conflicto. Ujú. Muy bien. Que ¿Tienes? regresen a una normalidad que a veces cambió, ¿verdad, maestra? Así es. Ujú. Pues sí, porque a veces también se van agregando personajes en la Exacto. historia, ¿no? Al inicio se presentan a los personajes principales, pero después, según la trama, pueden irse agregando nuevos personajes. Exacto, y a veces los personajes crecen y aprenden cosas, entonces al final ya son otro. Así es. Y bueno, ¡ganaste! ¡Yay! Muy bien. Recuerden que tenemos solamente 3 elementos o partes en las que se divide el cuento. Ujú. Un inicio o planteamiento, un nudo o desarrollo y un cierre o desenlace. Perfecto. Muy bien. Pues ahora para seguir practicando esto de las partes del cuento, los elementos, ¿qué les parece si leemos un cuento? Pues perfecto. Ok, miren, les voy a presentar el cuento primero, es decir, les voy a decir cómo se llama. El cuento se llama El gigante egoísta y el autor es Oscar Wilde. ¿De qué te imaginas que trata el cuento, Mariana? Ay, pues el gigante egoísta, pues yo me imagino que ha de ser de un gigante que no quiere compartir con nadie algo o no quiere ser amigo de nadie y todo lo que tiene es para él y entonces es como muy cerrado y no sé, como que siento que probablemente pues está muy solito o algo así. Tienes razón. Más o menos me imagino. En unos momentos que leamos el cuento vamos a descubrir si Mariana tiene razón. Allá en casita también los invito a imaginarse de qué creen que trata este cuento. Si ya lo leyeron, no nos lo cuenten, ¿eh? Porque si no nos van a arruinar la sorpresa, por favor. Sí, no. Ok. Oigan, algo muy interesante antes de pasar al cuento que quisiera compartir con ustedes es investigar un poquito acerca del autor. Ah, perfecto. ¿Te ha pasado, Mariana, que a veces cuando indagas acerca de la vida de los autores, descubres nuevos elementos para entender el cuento, la historia, la lectura en general? ¿Sí te pasa? Sí, te da otro contexto también, ¿no? Y claro, pues vivió en tal época o pasó por estas cosas, entonces eso se ve reflejado en lo que escribe. Así es, definitivamente tienen una relación, una razón de ser, la vida de cada autor con lo que escriben o lo que producen, ¿no? Ahora mismo ustedes podrían estar produciendo textos y seguramente la situación que estamos viviendo a nivel mundial pues daría un sello distintivo a sus producciones. Es verdad. ¿No? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué te parece si conocemos primero al autor? Ay, Que es perfecto. Oscar Wilde, ¿sí? A ver, mira, ven. ver. Ayúdame, Mariana, por favor. Oscar Wilde. Dublín, 1854, París,
1900. Eso nos está indicando que nace en Dublín y que muere en París. Escritor británico, hijo del cirujano William Wills Wilde y de la escritora Joanna Elgin. Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. Estudió en la Portora Royal School y posteriormente en el Magdalen College de Oxford, centro en el que permaneció entre 1874 y 1878 y en el cual recibió el premio Newdigate de poesía, que gozaba de un gran prestigio en la época. ¿Qué tal? Publicó un libro de poemas, escribió obras de teatro, ensayos y cuentos. Dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el Renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó como periodista. Conocido por su ingenio y buen sentido del humor, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wilde se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. Una de sus obras más importantes es El retrato de Dorian Gray, su única novela escrita en 1891. ¡Wow! Uy, no. Mucho gusto, qué elegancia la vez. Sí, no. Todo un personaje, Oscar Wilde. Ajá. Y él es el escritor del cuento que hoy vamos a leer. ¡Ay, qué emoción! Ya quiero leerlo. Y bueno, nos dio su biografía, nos dio varios elementos muy interesantes, ¿no? Oh, sí. Que era un gran conversador, dónde vivió, bueno, dónde nació, dónde murió, ¿Dónde sus estudió? viajes, sus premios, ¿no? Sí. Sus premios, dónde estudió, sí es cierto, tienes razón. Muchas cosas. Ahora sí. ¿Están listas y listos para leer el cuento del gigante egoísta? ¡Sí! Bueno, pues vamos a verlo. A ver. El gigante egoísta. Había una vez un jardín que pertenecía a un gigante. Aprovechando que el gigante se había ido a pasar una temporada con su amigo, los niños iban a jugar al jardín. Pero un día el gigante regresó y los descubrió. ¿Qué hacéis en mi jardín?, gritó el gigante enfurecido. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad. No quiero oír a niños revoltosos a mi alrededor. ¡Fuera de mi jardín! Y que no se os ocurra volver. Los niños, asustados, huyeron lo más rápido que pudieron mientras oían gritar al gigante con voz de trueno. Este jardín es mío y de nadie más. Me aseguraré de que nadie más lo use. El gigante levantó un muro y puso una verja para evitar que los niños volvieran por allí. Todos los días, los niños miraban entre los barrotes el jardín y luego se marchaban tristes a buscar otro lugar donde jugar. Pasó el invierno. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se llenó de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante permanecía el invierno todavía. Los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. La primavera no ha querido venir a mi jardín, se lamentaba una y otra vez el gigante. Una mañana, en la que el gigante se había quedado en la cama de pura tristeza, se oyó en el jardín el canto de un pájaro. El gigante se acercó a la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles que estaban llenos de flores tenían algún nido en sus ramas. Los niños, que se habían colado por un agujero del muro, se habían subido a las ramas de los árboles y jugaban tranquilamente ahí. Solo un niño que no había conseguido subir a ningún árbol lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a la rama más baja del árbol más pequeño. El gigante sintió compasión por el niño y bajó para ayudarle. Mientras bajaba las escaleras pensaba: qué egoísta he sido. Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y dejaré que los niños vengan a jugar y lo disfruten. Cuando los niños vieron al gigante llegar, se asustaron y se fueron corriendo por donde habían venido mientras el invierno volvía al jardín. Solo quedó el pequeño, que no había oído al gigante entre tanto llanto.
El gigante tomó al niño en brazos y le dijo con dulzura mientras lo colocaba en una rama de un árbol cercano: no llores. De inmediato el árbol se llenó de flores. Entonces el niño abrazó al gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno, regresaron corriendo al jardín y la primavera volvió con ellos. Pasó el tiempo y el gigante no volvió a ver al niño que había ayudado. ¿Dónde está vuestro amiguito?, preguntaba todos los días el gigante. Pero los niños no lo sabían. El gigante se sentía muy triste porque se había encariñado del pequeño. Solo ver jugar a los niños y compartir con ellos sus juegos le hacía feliz. Con el paso de los años, el gigante se hizo viejo, tanto que llegó un momento en el que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno, mientras el gigante miraba por la ventana de su dormitorio, descubrió un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados. Para sorpresa del gigante, debajo del árbol se hallaba el pequeño. ¡Por fin ha vuelto!, exclamó el gigante. Muy contento, el gigante fue hasta donde se encontraba el niño, pero al llegar junto a él se enfureció. ¿Quién te ha hecho daño? Tienes señales de heridas. Por muy viejo y débil que esté, mataré a quien te haya hecho esto. Entonces el niño sonrió con dulzura y le dijo: calma, no te enfades y ven conmigo. ¿Quién eres?, susurró el gigante, cayendo de rodillas a sus pies. Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín, respondió el niño. Ahora quiero que vengas a jugar al mío. Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto debajo del árbol. Parecía dormir plácidamente y estaba entero cubierto de flores blancas. Pues era un cuento. Este cuento está triste, maestra. Sí, Mariana. Pero también muy bonito. Sí, también está Tiene muy un bonito. mensaje muy bonito, muy profundo. Ya. Nos Sí, la despejamos. verdad, sí. ¿Qué te deja el cuento del gigante egoísta, Mariana? Ay, me encantó, porque él se dio cuenta que si no compartía su jardín, el invierno venía a él. Entonces, cuando uno comparte y se abre al cariño y al amor con los demás, viene la primavera, que es una metáfora, ¿no? Así es. Viene la vida, viene la alegría. Y al final ganó un amigo y ganó el sentido de su vida. Así es. Al final ya no fue egoísta y pues fue muy feliz. Descubrió la felicidad en el compartir con los demás. Ay, sí, y hasta lo acompañaron en la muerte. Así No es, murió este solo. niño con el cual se encariñó tanto, lo acompañó, ¿no? Lo acompañó en este proceso de la vida. Es un cuento muy bonito, pero también muy nostálgico. Ay, Pues sí. así como ya andamos nosotros, porque ya andamos cerrando aquí la clase, el salón, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a aprovechar ahorita que todavía estamos aquí. Perfecto. ¿Qué les parece si este cuento tan bonito que acabamos de leer lo usamos para descubrir o identificar las partes o elementos de los cuentos? Ah, perfecto. ¿Sale? Sí. Entonces, pues vamos, mira, te traje un ejercicio así como de unir líneas. A ver, María, aquí tenemos del lado izquierdo inicio, planteamiento, Ajá. desarrollo o nudo, cierre o final. Y del lado derecho tenemos 3 fragmentos. Muy ¿De bien. acuerdo? Tenemos que unir con una línea. Perfecto. Leamos el primer fragmento. Dice: tiempo después, el niño, en agradecimiento, ayudó al gigante a morir en paz. ¿A qué parte o elemento del cuento corresponde este fragmento? Ay, ese es el final que nos hizo llorar. Le voy a poner una línea de color rojito de amor. Ok. Muy bien. Listo. Muy bien. Tenemos 2 opciones todavía. Ajá. Siguiente. Un día, un gigante corrió a unos niños de su jardín porque no le gustaba el ruido que hacían. Ah, ¿A claro, qué eso lo vimos corresponde? al principio. Ajá. Entonces es el inicio o el planteamiento. Muy bien. ¿Qué color te gusta? Ah, un azulito. Ok, perfecto, Un me azulito gusta de también. invierno porque todavía Ok, no los sí. quería. Muy bien, Muy bien. Vamos por el último, que ya es como muy lógico, pero lo vamos a leer de todas maneras. muy bien. Sin embargo, un día sintió compasión por un niño chiquito que no podía subir al árbol con sus compañeros que se habían escabullido a su jardín y le ayudó.
Claro, ese es el desarrollo o el nudo. Ahora vamos a Muy ligarlo bien. así con un cafecito o negro. Ok. Muy bien. Muy bien, Mariana, lo hiciste excelente. Y vemos ahí cómo podemos identificar estos elementos tan importantes. Por cierto, quiero comentarles que este cuento, el inicio por lo menos, no toda la trama, pero el inicio lo encuentran en su libro de texto. ¡Ay, qué padre! ¿En qué página, maestra? En el libro de Español Lecturas, páginas 78 y 79. ¡Ay, mira. perfecto! Ahí lo vemos. Ahí están. ¿Qué les parece si aprovechando que ya estamos viendo la página del libro, Ajá. ahí señalamos algunas características de los personajes, bueno, del personaje principal, que es el gigante, Ok. y del escenario, y ahí vamos explorando, perfecto, ¿no? Repasando un poco lo que vimos ayer. Ajá. Recuerda que vamos a encontrar adjetivos. ¿De Muy acuerdo? bien, muy bien. A ver, Mariana, vente. A ver. Vamos a encerrar Ajá. los adjetivos que nos ayuden a describir, no sé, por ejemplo, primero al escenario. ¿Te parece? Muy bien. A ver, dice así. Todas las tardes al volver del colegio, los niños acostumbraban ir a jugar al jardín del gigante. Era un hermoso jardín solitario con un suave y verde césped. Ay, hay varios, maestra. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, hermoso, solitario y luego suave y verde. Muy bien, y todas ellas hablan del jardín, Exacto. que es el escenario. Brillaban aquí y allá lindas flores sobre el suelo y había 12 duraznales que en primavera se cubrían de flores y que en otoño daban hermosos frutos. Ahí tenemos, por ejemplo, lindas, que describe a las flores, y hermosos, que describe a los frutos. Así es, muy bien, y ya tenemos la descripción del escenario, por lo Exacto. menos, ¿no? Muy bien. ¿Ves por ahí algún adjetivo, palabra que describa a nuestro amigo gigante egoísta? Ay, pues no, No, ¿verdad? no. Pero veo el dibujo. Ah, muy bien, pues ¿qué te parece si ocupamos el dibujo para describirlo? Ajá. Sí, ¿No? me gusta. Pues ya que nada más nos dice que es egoísta, eso es lo único que nos dice. Exacto. Bueno, y que es Y que es gigante. Y que es gigante. Ya ser gigante es un adjetivo. Exacto. ¿no? Que es gigante y que es egoísta. Pero ¿qué más será este gigante? Ay, pues lo vimos, está calvo. A ver, espérame, Mariana. Vamos a escribir acá, de Ajá. este lado del pizarrón, cómo es el gigante. Muy ¿ok? bien. Vamos a hacer la descripción del gigante. El gigante... ¡Ahí está, maestra! No se vaya a asustar, ¿eh? Ay, no. Sí, Ahí sí. está. Hola, señor gigante. Nada más lo vamos a describir. No sé. Sí, nada más. El gigante Ajá. es... ¿Cómo es, Mariana? Pues es calvo. Y tiene una barba muy larga. Es barbudo. Y no, todo bien. Yo me quedo aquí. Y es muy, muy grande. Y muy alto. Muy bien. Y esto, bueno, además de que viste a nuestro amigo gigante, también nos lo puede dar la trama, ¿no? La trama, como veíamos ayer, también nos puede brindar elementos para saber cómo son los personajes. Ah, claro. Si no está ahí escrito, podemos saber que era egoísta. No lo agregamos, pero era egoísta, no era envidioso, le costaba trabajo compartir, Enojón. enojón, Ajá. y eso nos lo va dando la trama, Exactamente. ¿de acuerdo? Ujú. Ok. A ver, Mariana, ayúdanos a hacer una recapitulación Ajá. de lo que hicimos el día de hoy. Ay, el Por día de favor. hoy repasamos los 3 elementos de un cuento, que es el inicio, el nudo, o en donde se desarrolla la trama, y el desenlace. ¿Qué dijimos de cada uno, Mariana? En el inicio se presentan los personajes y hay una aparente normalidad que se verá interrumpida por el conflicto que viene después en el desarrollo o nudo de la historia. En el desarrollo o nudo justamente se ve el conflicto y se desarrolla la trama. Y en el final o desenlace es donde se resuelve el conflicto. Ok, luego de que hicimos ese juego de los papelitos, ¿qué más hicimos? Y luego vimos un cuento, el cuento del gigante egoísta, visitamos un poco a su autor, Exacto, a conocimos Oscar a su Wilde, autor. y leímos el cuento, y entonces en el cuento identificamos estos elementos y también vimos adjetivos que nos dicen cómo es el gigante.
Ah, muy bien. ¿Cómo subimos? Sí, bueno, en el cuento Ajá. vimos cómo era el escenario, ¿no? Ah, Ahí también. encontramos los adjetivos del escenario, que era el jardín, y del gigante nosotros lo descubrimos acá con la visita de nuestro amigo. Exactamente. Pues bueno, prácticamente hemos terminado el día de hoy. Oh. Pero, como ya estamos casi en la última clase de lengua materna para los niños y niñas de tercero de primaria, pues no me quiero ir sin darles un último reto, sin proponerles un último reto. Sí, ¿cuál será? El último reto del ciclo escolar. ¡Ah, qué emoción! ¿Qué será? Sí, pues el reto es que compartan este hermoso cuento del gigante egoísta con su familia. Léanselo. Si en el libro no está completo, ustedes ya conocen la historia. Cuéntenselo. Y hagan una dinámica, así como nosotros lo hicimos, para descubrir qué es la enseñanza o qué es el mensaje que les deja este cuento a cada uno de sus familiares. Oh, me encanta el reto. Así es. Y pues bueno, muchas gracias por haber venido hoy a la clase, por haber estado tan atentos y pues por habernos ayudado aquí a describir al gigante, el escenario, la trama, el inicio, todo. Muy bien. Muchas gracias, niñas y niños. Y muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, maestra. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo, terminamos. Esto fue Cuando leemos cuentos, abrimos mundos, en su asignatura Lengua Materna de tercer grado. Pero antes, ¿sabe qué, maestra? ¿Qué pasó? Vamos a movernos un poquito. Sí hace falta. Así como gigantes. ¿Cómo se moverían pasos de gigantes? gigante. Sí. ¡Adiós, niñas y niños! ¡Pum! Pisotes de gigantes. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Eso, con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. Son 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.